Buenos días, iglesia. Vaya conmigo al capítulo 16 del Evangelio de Mateo, donde el hermano Freddy nos invitó a meditar en esta mañana. ¿Por qué abordaremos este texto? Porque estamos trayendo una serie conocida como la cultura del discipulado bíblico. Entonces, hemos decidido migrar de una iglesia pasiva a una iglesia de discípulos de Cristo que discipulan a otros. Y para eso entonces es necesario modificar, bienvenidos todos mis hermanos, para eso es necesario modificar nuestra manera de pensar con respecto a la iglesia. Por eso estamos llevando a cabo esta serie conocida como la cultura del discipulado. Hoy entraremos en la quinta sesión conocida como ¿cómo sabe la iglesia quiénes son los discípulos? ¿Cómo saber nosotros como iglesia? ¿Cómo saber quiénes son los discípulos? Los verdaderos discípulos. Ahora, abordar esa pregunta nos lleva necesariamente a abordar un tema central en este sentido, y es ¿quién es la autoridad en la iglesia? Para poder abordar este tema de quién define quiénes son los discípulos de Cristo, es necesario mirar quién es la autoridad de la iglesia. Y ese es el tema que nos compete hoy. Así que, mis hermanos, vamos a ir al capítulo 16 y versículo 13. Capítulo 16 y versículo 13. Yo le pido si puede ponerse de pie en señal de reverencia. Mis hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Dice así las Escrituras. Y cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que soy yo, el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: bueno, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Jesús, el Cristo. Oremos. Padre y Dios eterno, soberano Señor, con reverencia, con máximo respeto, abordaremos, Señor, este texto que será predicado, que será enseñado a la congregación. Ahora te pedimos, Señor, la asistencia de tu Santo Espíritu para que nos guíe, Señor, porque en últimas es el Espíritu Santo nuestro Maestro, de quien nuestro Señor Jesucristo dijo con claridad que Él nos enseñaría y nos guiaría a toda la verdad. Así que te pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, la asistencia del Espíritu Santo en esta exposición que vamos a hacer. En Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. Bien, mis hermanos, ¿cómo sabe entonces la iglesia quiénes son los discípulos? ¿Quiénes serán verdaderamente los
discípulos. ¿Quién establece eso? Bueno, mis hermanos, abordamos entonces esta sesión, este tema, porque aquí es el, digamos, llamémoslo así, en el Nuevo Testamento y en los Evangelios, este es el texto central de que nos indica o que nos va a resolver la pregunta que nos hicimos. Hermanos, en este texto lo que vemos es que Jesús comienza estableciendo la autoridad. ¿Y cómo comienza el Señor estableciendo la autoridad? Es interesante como lo que vemos en el texto, que hay una conversación que parte de una pregunta. Y esa pregunta, llamémoslo así, es una pregunta deductiva. El Señor quiere saber qué saben o qué piensan sus discípulos. Pero el Señor los aborda preguntándoles, bueno, ¿qué dice el común de la gente? ¿Qué soy yo? La gente que piensa que quién soy yo. La gente piensa que yo soy el hijo del hombre o no. Bueno, y hay una serie de respuestas por parte de los discípulos. Bueno, ellos dicen, bueno, hay unos que piensan que eres Juan el Bautista, otros piensan que eres Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y aquí viene, hermanos, la pregunta directa y contundente que el Señor quiere hacerle a ellos, a sus discípulos, al que está trabajando, con quien está trabajando hace ya un cierto tiempo. Bueno, ¿y ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ustedes qué creen? ¿Que quién soy yo? Qué magnífica pregunta. Hermano, hermana, comience a hacerse usted también la pregunta. Haga de cuenta que Jesús le está haciendo la pregunta a usted. ¿Qué cree usted o quién cree usted que es Jesús? Bien, Pedro, Pedro interviene aquí de una manera directa, versículo 17. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué magnífica respuesta, hermanos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Queridos hermanos, esa es su respuesta también. ¿Usted está en línea con lo que acaba de responder el apóstol Pedro? ¿Usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Pastor, pero ¿por qué nos haces esa pregunta? Se supone que sí sabemos. Recuerden, estamos trayendo una serie conocida como la cultura del discipulado. Para eso es necesario que usted y yo como discípulos de Cristo tengamos absoluta claridad de quién es Jesús, quién es Cristo. Si no resolvemos eso, no estaríamos edificando sobre arena. Así que, hermanos, veamos la devolución del Señor Jesucristo. Dice entonces, versículo 17, entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado, dichoso, doblemente feliz eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué el Señor le celebra a sí, a Pedro, Simón? ¿Por qué el Señor le celebra esa respuesta? El Señor pasa a responderla, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, el Señor le está diciendo a Pedro, mira Pedro, lo que tú acabas de expresar, lo que tú acabas de decir, no es un asunto tuyo. La iniciativa no es tuya.
Tú no lo aprendiste en ningún otro lado. Lo que tú acabas de decir no es un asunto de origen terrenal. Lo que tú acabas de decir es un asunto de origen celestial. Por lo tanto, ¿qué concluye este versículo? Concluye que el Padre le ha revelado al apóstol Pedro quién es Jesús. Y aquí vamos, hermanos, a mirar parte por parte esta charla. Jesús le da a Pedro, pero espera, terminemos la conversación. Y yo también te digo que tú eres Pedro, ya no vamos a definir estas palabritas que aparecen aquí, y sobre esta roca, noten, Pedro, roca, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno o del Hades, en la Reina Valera 1960, dice, no prevalecerán contra ella. Vamos a mirar parte por parte. Jesús entonces le da a Pedro la autoridad para hacer lo que Jesús había hecho con él. ¿Qué? El atar y desatar en la tierra. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Bueno, esto significa que Pedro y los apóstoles podrían escuchar la confesión de fe de una persona, lo que acaba de hacer el Señor con Pedro, y luego afirmar o negar esa confesión en nombre del cielo, como Jesús lo acaba de hacer con el apóstol Pedro. Hermanos, interesante este diseño que el Señor hace acá. El Señor hace un diseño específico de Él con respecto a la confesión de quién es Jesús. Y esto nos va a comenzar a marcar entonces la conclusión a la que nosotros vamos llegando con respecto a esta conversación. Veamos entonces la metodología de Jesús en este caso. La pregunta, la pregunta es puntual. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Versículo 15. Veamos la respuesta de Pedro. Vamos despacio. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 16. Veamos la confirmación. Veamos tres aspectos importantes. Pregunta, respuesta, confirmación. La confirmación del Señor es, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bien. Fundamento entonces, fundamento de la iglesia. O fundamento, la base, la columna, fundamento de la iglesia. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hermanos, es necesario que definamos los términos. Entonces, noten el término Pedro, noten el término roca. Vamos a definir eso para que podamos tener claridad, mis hermanos. El término Pedro allí, la palabra griega empleada para Pedro es Petros. Petros traduce al español o al castellano como piedra, guijarro, un fragmento de roca o una roca pequeña, mis hermanos. Eso es lo que nos significa Pedro. En el griego clásico, koiné, está esta definición. Entonces, Petro es diferente a roca maciza. ¿Por qué es diferente a roca maciza? Hermanos, el término se está refiriendo a algo derivado y no a la masa principal. Entonces, Petros aquí es una roca pequeña, una pequeña piedra. Lo que cuando el Señor menciona la palabra roca. Entonces, en el sentido exegético, mis hermanos, lo que está haciendo Jesús aquí es que Él está designando al apóstol como un instrumento histórico real dentro del plan de Dios, pero no como fundamento último.
Él no está definiendo a Pedro como fundamento, él está utilizando a Pedro como un instrumento en este momento. ¿Qué quiero decir con eso? Es necesario abordar el siguiente término, y es la palabra roca, que en el griego es Petra. Estamos viendo entonces la definición. Petra, es decir, una roca grande, una roca maciza, algo que se refiere a un fundamento firme, usado para peñascos, bases sólidas, cimientos. Estamos hablando entonces de una diferencia entre Petros y Petra, entre Pedro y roca. Es necesario que tengamos esto claro, mis hermanos. Entonces, en, en, en la estructura del versículo nos encontramos este demostrativo que es sobre esta roca. Noten la secuencia. Sobre esta roca, sobre Petra y no sobre Petros, sino sobre esta roca. Hermanos, no está apuntando necesariamente al sustantivo más cercano, que podría ser el Señor Jesucristo, sino al referente lógico dominante del discurso. ¿Qué es esto? Hermanos, el referente inmediato es la confesión revelada de Pedro. Lo que Pedro acaba de confesar, ese es lo que está dentro de la estructura, la lógica ordenada, en la parte gramatical, hermanos, se está refiriendo a la confesión de Pedro. ¿Qué es lo que dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, esto es sumamente importante clarificarlo, porque hoy vamos a derribar una postura que todavía existe en muchas personas, hermanos. Entonces vamos a ver acá tres opciones interpretativas de este texto. Tres opciones interpretativas. Opción número uno, cuando se toma a Pedro como la roca absoluta. Tomar a Pedro como que él es la roca absoluta. Esta lectura es la lectura que hace Roma. Roma tiene esta postura. Roma dice que Pedro es la cabeza, que Pedro es el fundamento de la iglesia. Este es el fundamento de Roma. Pero aquí hay unos problemas. ¿Cuáles? Vamos a mirarlos a la luz de las escrituras. En el versículo 23 del mismo capítulo 16, vaya conmigo al versículo 23. Versículo 23. Miren cómo se refiere Jesús a Pedro. Observe versículo, versículo 21. Versículo 21, por favor. Vaya conmigo al versículo 21. Dice, entonces, desde entonces comenzó Jesús a mostrar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y de ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, noten a Pedro, y Pedro tomándolo aparte comenzó a reprenderlo al Señor diciéndole, pero Señor, en compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Y noten la respuesta. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres escándalo, porque no piensas en lo que es de Dios, sino en lo que es de los hombres. Problema número uno.
Si Pedro sería la cabeza de la iglesia, Pedro es una persona que es reprendida inmediatamente por parte del Señor Jesús. Entonces él no podría ser la cabeza de la iglesia. Él no podría ser la roca de la iglesia. Vamos a mirar la segunda opción. Es que, perdón, el segundo texto donde que nos sigue derribando esa postura. Vayan conmigo, por favor, a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2 y versículo 11, cuando el apóstol Pablo escribe a los hermanos que están en la región de Galacia, les está escribiendo esta carta y en el versículo 11 él aborda lo siguiente. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, porque antes que vinieran unos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero cuando vinieron se retraía y se apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Y se le unieron en su simulación también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos, incluyendo a Pedro. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Está diciendo que Pedro el apóstol era un hombre que podía errar. Era un hombre que se equivocaba, que estaba manejando una hipocresía en la iglesia y Pablo lo resiste cara a cara. Regaña. Cuando ustedes miran todo Gálatas, es increíble. Conclusión aquí. No podría ser Pedro en la cabeza de la iglesia porque él manejaba un alto nivel de hipocresía. Así que la infabilidad papal es una mentira. Entonces no podría ser Pedro la roca o el fundamento de la iglesia, ¿cierto? Y hay otro texto también en Primera los Corintios capítulo 3. Vayan conmigo a Primera Corintios capítulo 3. Creo que aquí está el punto más crucial del tema que traemos. Primera los Corintios capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Conclusión, no puede ser el fundamento de la iglesia. ¿Nos queda claro esto, hermanos? Despejamos cualquier duda o inquietud que sigamos teniendo de pronto entre nosotros de que Pedro sea la cabeza de la iglesia. No, hermanos, no es así. No se puede colocar otro fundamento distinto. Entonces, noten ustedes cómo el Señor, hermanos, es tan claro cuando dice sobre esta roca, es decir, la confesión de Pedro, edificaré mi iglesia. Bien, miremos entonces la otra opción interpretativa. La otra opción interpretativa. Cristo como la roca. Cristo como la roca. Bueno, teológicamente hablando, mis hermanos, esta opción es correcta. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando miramos el contexto de Mateo 16, de manera muy clara, se está refiriendo a Jesús como la roca. De manera que esta opción es correcta.
pero hay otra que amplía totalmente, mis hermanos, esta postura, y es la siguiente. La roca es la confesión revelada acerca de Cristo, ¿cierto? De la cual Pedro es solamente un portavoz. Miremos el apoyo bíblico que tiene esta opción. Venga conmigo a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular, ¿quién? Jesucristo mismo. Hermanos, no nos queda ninguna duda. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Cristo Jesús es el fundamento de la iglesia. Entonces, mis hermanos, lo que hicieron aquí los apóstoles y profetas fue colocar el fundamento. ¿Quién fue ese fundamento? El Señor Jesucristo. Nadie puede colocar otro fundamento distinto, hermanos. Entonces, tenemos, tenemos otro texto maravilloso. Primera de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2 y versículo 4. Vean esta hermosura de texto. Dice, tomémoslo desde el versículo 1. Aquí va a hablar directamente Pedro, el que estuvo implicado allá en Mateo 16. Dice, dejando pues toda malicia y todo engaño e hipocresía y envidias y todas las difamaciones, desead como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en la salvación, si es que habéis gustado que el Señor es benigno, acercándoos a Él. ¿A quién? Al Señor Jesucristo, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, acercándoos a Él, piedra viva. Esta piedra viva es Cristo, nuestro Señor. Así que, hermanos, en Apocalipsis 21:14 nos encontramos allí en la misma línea, nos encontramos la misma idea con respecto al Señor Jesucristo como fundamento, como roca, como piedra y no como Petros. Hermanos, veamos el flujo gramatical dentro del mismo texto para quedar más afirmados en este sentido. Veamos lo que el Señor nos enseña aquí. La identidad de Pedro. Tú eres Pedro. Tú eres Petros. ¿Cierto? La identidad. La base de la iglesia. Sobre esta roca, no Pedro, Petra, roca, peña,
la acción soberana de Cristo. ¿Qué edificaré? ¿Quién va? En ese momento, ¿quién iba a edificar la iglesia? ¿Quién está edificando la iglesia en este momento? Cristo Jesús. Él es el constructor. Él está edificando su iglesia. ¿Sobre qué fundamento? Sobre él mismo. Nadie puede colocar otro fundamento que el que está puesto, como nos dice 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11. Hermanos, y miren ustedes la posesión del Señor. Mi iglesia. La iglesia no es de los pastores, de los líderes. No, la iglesia es del Señor. La iglesia es del Señor. Y Él coloca a sus discípulos donde Él quiere, de manera soberana donde Él quiere. Entonces, esto, mis hermanos, nos tiene que dejar muy claro a nosotros, ¿cierto? Por último, aquí, ¿quién es el sujeto constructor? No es Pedro. ¿Quién es? Cristo Jesús. Miren ustedes cómo todo lo que venimos diciendo nos traza una línea que no nos tuerce por ningún lado. Lo que venimos diciendo nos lleva a una línea perfecta, hermosa, maravillosa. Hermanos, Pedro es nombrado como piedra derivada, receptor de la revelación y testigo apostólico clave en el establecimiento histórico de la iglesia, sin ser su fundamento último. Hermanos, hermanas, esta es la convicción teológica de la Iglesia Bíblica Comunidad de Amor. Esto es lo que es Pedro para nosotros. Él es una roca pequeña, un Petros, una pequeña piedra derivada. Él no es el fundamento de la iglesia. Convicción nuestra, la roca. En Mateo 16:18 es la confesión revelada de Jesús, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta confesión entonces constituye el fundamento teológico sobre el cual Cristo edifica su iglesia. Esa es nuestra convicción como iglesia local. ¿Qué más? Mateo 16:18, entonces, lo que nos muestra, mis hermanos, es que distingue intencionalmente entre Pedro como piedra instrumental y la confesión revelada de Cristo como la roca fundacional sobre la cual Cristo y solo Cristo edifica su iglesia. Hermanos, deseo que miren esta diapositiva. Quise resumir en esta diapositiva la conceptualización que acabo de exponer. Entonces, allí vemos este señalamiento hacia aquel hombre que tiene en sus manos una pequeña piedra, piedra. Petros, tú eres esa pequeña roca que tienes en tu mano. Eso es lo que eres tú. Esa pequeña roca que tienes en tu mano. Pedro es apenas la roca derivada. Pero aquí viene, hermanos, lo más grandioso que les he expuesto anteriormente. Esta es la gran pedra. Esta es la gran roca. Este es el fundamento de la iglesia, Cristo Jesús. Mírenlo bien, hermanos. Sé que a muchos se nos facilita el entendimiento visual. He descubierto en los últimos meses que algunos de ustedes aprendemos mucho con la visualización. Así que
He tratado de resumir aquí en esta visual lo que he expuesto. Así que, hermanos, después que Jesús le explica a Pedro sobre quién sería el fundamento de la iglesia, más tarde Jesús traslada esa misma autoridad a la iglesia local. Hermanos, y esto es emocionante, porque el Señor coloca el fundamento allá en Mateo 16, pero luego nos lleva a Mateo capítulo 18. Y vayan conmigo, por favor, a Mateo capítulo 18 y contemplemos lo que sucede allí. Mateo capítulo 18. Síganme, por favor, a partir del versículo 1. Dice, en aquella hora se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es, pues, el mayor en el reino de los cielos? Noten la pregunta tan tremenda que le hacen al Señor. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que se escandalice a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor les fuera que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiera en lo profundo del mar. Ay del mundo por los escándalos, porque es necesario que vengan los escándalos, mas ay de aquel hombre por el que viene el escándalo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtala y échalo de ti. Mejor te es entrar cojo en mano o manco en la vida que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo los dos ojos ser echado en el fuego del infierno. Mirad que no tengáis en poco a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre la faz de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes y busca la que se había descarriado. Y si llegara a hallarla, de cierto os digo que se goza más por esta que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeñitos. Por tanto, está conectando aquí lo que sigue. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyelo entre tú y él a solas. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero si no te oyere, toma aún contigo uno o dos para que en boca de dos o de tres testigos conste toda palabra. Si los oyere a ellos, si no los oyere, si los desoyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si también desoye a la iglesia o no escucha a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Hermanos, noten la misma línea, muy similar,
que el Señor planteó en capítulo 16. Ahora, en el capítulo 16, el Señor habló de edificar su iglesia. ¿Cuál iglesia? Pensemos unos segundos, hermanos. ¿Cuál iglesia? Su iglesia universal. En Mateo 16, la iglesia es invisible. En Mateo 16 no vemos la iglesia, físicamente no la vemos, porque la iglesia, los santos del Señor de todas las épocas, de todos los siglos, incluyendo el Antiguo Testamento, los santos de Dios están en todo el mundo, en todas las épocas. ¿Los conocemos? No. Por lo tanto, en Mateo 16, él se está refiriendo a la iglesia universal, a la iglesia universal, la iglesia de Cristo que está en todo el mundo. Pero en Mateo 18 el asunto cambia. En Mateo 18 hay un asunto de disciplina y plantea, el capítulo 18 plantea que después de haber hablado a solas con el hermano, número uno, número dos, con dos o tres testigos, si no se resuelve el asunto, por último, ¿qué hay que hacer? ¿A dónde hay que llevar el caso? A la iglesia. ¿A cuál iglesia? A la local. Se supone que, pues, tengo un problema con el hermano Fernando y no ha sido resuelto y hay que acudir al máximo tribunal de Cristo en la tierra actualmente, que es la iglesia local. Entonces hay que acudir al máximo tribunal con el hermano Fernando. ¿Cómo nos van a llevar? ¿Cómo nos van a llevar a la iglesia universal? Imposible. Es decir, la iglesia está en todo el mundo, de todas las épocas. No, se está refiriendo de manera muy lógica y ordenada a la iglesia local. Bien, hermanos. Así que es maravilloso ver cómo la iglesia local debe juzgar si continúa o no, afirmando o no la profesión de fe de alguien o lo excluye de la membresía. Recuerden que estamos resolviendo la pregunta: ¿quién determina quién es el discípulo? ¿Quiénes son los discípulos? Pasamos a definir la autoridad, ¿cierto? La autoridad. Definimos entonces que la autoridad en Mateo 16 es el fundamento. ¿Quién es ese fundamento? Cristo Jesús. Ahora llegamos al capítulo 18, donde el Señor mismo, que es el que da esta explicación, el Señor mismo coloca la iglesia local como último recurso para buscar solucionar un problema de pecado en la iglesia. Se agotaron dos pasos anteriores. Viene el tercer paso: llevar el caso a la iglesia. ¿A cuál? A la iglesia local. La iglesia local es la que en últimas define si esta persona con quien traemos un proceso podemos seguir llamándolo o teniéndolo como discípulo de Cristo o como no. Porque la iglesia local la que en últimas determina expulsar a la persona de la iglesia local. Es decir, retirarlo de la membresía. No, no se está refiriendo aquí del edificio. Pues a no ser que sea un asunto pues de aberración y de cosas, ¿cierto? Pero se está refiriendo a retirarlo de la comunión de la iglesia local, de la cena del Señor y aquellas gracias que el Señor nos ha concedido. ¿Quién tiene la potestad de hacer eso? La iglesia local.
no los ancianos, la iglesia local. Para un caso de disciplina como tal, hay que agotar todos los pasos y en últimas, la iglesia local, el conjunto de miembros de la iglesia toman la decisión final. De manera que, hermanos, la asamblea reunida posee la autoridad para afirmar o negar quién pertenece al cuerpo de Cristo o quién es un discípulo. Y al hacer esto nos está proveyendo un contexto importante que se llama rendición de cuentas para el discipulado. Esto significa que yo como discípulo de Cristo no puedo hacer lo que me da la gana. No, como discípulo de Cristo hay una regulación y es la membresía de la iglesia local donde yo me congrego y donde me he hecho miembro. La iglesia debe preguntarse, ¿es esta persona realmente un creyente? ¿Es alguien que necesita que se le diga que está viviendo como una persona no creyente? Hermanos, las iglesias bautistas reformadas tomamos muy en serio lo que llamamos la membresía y lo tomamos muy en serio precisamente por esta razón. Porque cuando es necesario, cuando alguien está viviendo desordenadamente y pecaminosamente delante del Señor, es necesario llamarle a cuentas, agotando todo el proceso como tal y tomar una decisión finalmente. Pero ¿cómo hacer el proceso con alguien que no sabemos si es un creyente o no es un creyente? Si es un discípulo o no es un discípulo. Por eso es tan importante. Es miembro de la iglesia local y hay un procedimiento para hacerse miembro de la iglesia local porque estamos ante un proceso de rendición de cuentas. Así que, hermanos, todo se origina en la gran pregunta del versículo 1. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Lo leímos. Todo se origina allí, de manera que lo que sigue es que los discípulos están pensando en el estatus, en el poder. Bueno, ¿quién es el que va a caciquear aquí? ¿Quién es el jefe? En eso están pensando ellos. Pero Jesús, hermanos, está hablando allí de humildad, está hablando de cuidado, de restauración. El Señor, de manera muy pedagógica, como Él solía hacerlo, Él habla de la humildad como base del reino, versículos del 1 al 5. Hermanos, ¿cómo es un niño? Bueno, un niño se comporta como dependiente totalmente. Tenemos en este momento dos niños, en este momento con nosotros acá, ¿cierto? Y las mamás, los papás nos pueden decir si los niños se defienden solos o son totalmente dependientes. Son totalmente dependientes de papá y mamá, ¿cierto? El niño, por lo tanto, es humilde, ¿cierto? El niño no tiene pretensiones de superioridad, no, ¿cierto? Así que, hermanos, la comunidad a la que pertenecemos, la iglesia local, debe comenzar con humildad. El Señor toma un niño, se los muestra a los discípulos, les dice, el que no sea como este niño, como un niño, no puede entrar en el reino de los cielos. Así que, hermanos, el Señor Jesucristo en el capítulo 18 nos está advirtiendo de una manera muy clara sobre no hacer caer al débil. Versículos del 6 al 9 del capítulo 18, ¿cierto? De tener cuidado de que nosotros no seamos tropiezo a los bebés espiritualmente, a los que están comenzando a caminar con el Señor.
Nos advierte de no destruir espiritualmente al otro. Hermanos, tenemos que prestar atención en esto. Hay veces pasamos muy fácil por alto esto, de que no seamos piedra de tropiezo a aquel pequeñito que está comenzando. No seamos piedra de tropiezo. Usted y yo podemos tener convicciones sólidas en algunas áreas teológicas y eso nos da tranquilidad y nos da paz. Pero a la hora de usted y yo tener un comportamiento X, tenemos que preguntarnos si el hermanito que está llegando a la iglesia, que está comenzando a ser discipulado, lo va a ver de la misma manera o voy a ser piedra de tropiezo en ese sentido. El Señor dice aquí, ojo, tengan cuidado de no ser piedra de tropiezo para estos pequeñitos. Hermanos, la comunidad, la iglesia local debe proteger entonces a sus miembros. El énfasis aquí, hermanos, versículos del 10 al 14, es que el Señor Jesucristo busca, como mandato del Padre, busca al que se pierde. Nadie es descartable. El hermano más sencillo, el hermano más humilde, hermanos, nadie es descartable. El valor entonces de recuperar al extraviado, ¿cierto? Y aquí llegamos al punto central. Si alguien se pierde moralmente, ¿qué debe hacer entonces la comunidad, como lo acabamos de ver allá en Mateo capítulo 18? Ir tras él, intentar recuperarlo, no abandonarlo, ¿cierto? Es la aplicación práctica de la parábola con respecto a que si una ovejita se desvía, entonces el Señor deja las 99 y va detrás de esa para recuperarla. Así que, hermanos, lo que podemos ver aquí es que el Señor traslada el tema de autoridad que colocó en el capítulo 16, la traslada a la iglesia local, siendo el fundamento entonces Cristo Jesús como la gran roca. Cuando llegamos entonces a un caso de pecado dentro de la iglesia, quien tiene la autoridad para decidir, para atar o desatar, el término que vimos tanto en 16 como en 18, tomar una decisión en el nombre de Cristo como iglesia reunida. Vean acá, en primer lugar, hablar con el hermano en privado, en segundo lugar, con testigos, ¿cierto? En tercer lugar, llevar el caso a la iglesia. Y finalmente la iglesia es la que toma la última decisión. Conclusión, hermanos. ¿Quién determina entonces quiénes son los discípulos de Cristo? La iglesia local. La iglesia local. Cuando se agota todo el proceso, finalmente el último recurso es la iglesia reunida y la iglesia reunida llega a la conclusión, estamos ante un falso positivo. Sí, participaba de la cena, ofrendaba, cantaba, lo veíamos pues adorar y todo estaba excelentemente bien y creíamos que era un discípulo de Cristo, pero ante el proceso que hemos llevado y la rebeldía y negativa, finalmente lo que se nos demuestra es que aquí no había nada como nunca lo hubo en Judas Iscariote. Judas Iscariote, uno de los 12, tesorero del grupo. Es increíble que Judas haya manejado las finanzas del grupo, pero era, no era. Señor, te damos gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, por indicarnos con claridad la responsabilidad que tenemos como iglesia local. Señor, el respeto y reverencia que debemos tener como discípulos de Cristo en este mundo, Señor. Señor, guárdanos de comportarnos como no es adecuado, como no es lo que tú quieres de nosotros, Señor. Señor, gracias por la iglesia local donde somos miembros, donde nos has establecido. Gracias, Señor, por lo que nos has indicado de quién es el fundamento de la iglesia universal, por lo tanto, la iglesia local. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Interesante, hermano. Señor, el fundamento, la roca, pero la cabeza que es Cristo. Señor, tanto la base como la cabeza, la autoridad. Señor, te damos gracias por esto. Gracias por la iglesia, Señor, por tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.